Muy buenas a todos y bienvenidos a este video en los cursos de programación. En esta ocasión, ejercicios con el uso de estructuras repetitivas. Primer ejemplo. Realizar un programa que reciba dos números y calcule la multiplicación de ambos por el método sumas sucesivas. Este método consiste en lo siguiente. Si queremos calcular 4 por 5, lo podemos hacer sumando el 4 5 veces o sumando el 5 4 veces. Si tenemos la operación 3 por 2, podemos sumar el 3 dos veces o podemos sumar el 2 tres veces. 2 más 2 más 2. Y tenemos el resultado. Vamos a comenzar con el código. Pero antes de eso, veamos cómo se tiene que comportar el programa. Tenemos ejemplos de entrada y ejemplos de salida. En los ejemplos de entrada tenemos que colocar los números en una sola línea y separados por un espacio. Se supone que el primer número, este 20, sería el número 1 y el 3 sería el número 2, en una sola fila. Y en la salida simplemente mostrar el resultado de la multiplicación. No nos pide, como en los ejercicios pasados, mostrar un mensaje que diga ingrese número 1, luego ingrese número 2, la multiplicación es 60, etc. No, directamente ingresamos los datos y nos muestra el resultado, ¿ya? Para eso realizamos el siguiente código. Ya estamos en Dev C++. Vamos a crear de manera inicial las variables. Van a ser variables de tipo float o para que permita el uso de decimales. Tenemos número 1, número 2 y multiplicación, m de multiplicación. Entonces, para leer en una sola fila dos números o más de dos números, utilizamos la función sin. El primer número que vamos a leer va a estar en la variable n1 y el segundo número en la variable n2, punto y coma. Y con eso se soluciona. No estamos utilizando ningún cout previo porque no nos pide mostrar algún mensaje con anticipación, ¿no? Si nosotros ejecutamos este código, tenemos lo siguiente. No hay ningún mensaje por si acaso, por eso está la pantalla negra. Colocamos dos números, 5 espacio 6. Al presionar Enter, el 5 se almacena en N1 y el 6 en N2. ¿Ya? De ese modo. Si nosotros queremos guardar tres datos en una sola fila, podemos utilizar nuevamente los símbolos del sin y guardar en una tercera variable, ¿no? Esa es la forma. Ya tenemos los datos leídos en las variables. Ahora vamos a hacer el cálculo de la multiplicación por el método sumas sucesivas. Nosotros vimos en el ejemplo que tenemos que sumar. Tenemos el número n1 y este sería el número n2. Tenemos que sumar n1 n2 veces. Tenemos que realizar n2 repeticiones, ¿no? 5 repeticiones en este caso. Y en cada repetición sumar el 4. O que también es el método de sumas sucesivas, n1 repeticiones y en cada repetición sumar n2. Cualquiera de esos dos funciona. Podemos utilizar la estructura repetitiva for porque es una estructura repetitiva automática y nos permite establecer la cantidad de repeticiones, ¿no? Vamos a solucionar con el primer método. Vamos a repetir n2 veces y en cada repetición vamos a sumar n1. Entonces vamos al código, vamos a crear una variable de tipo entero, la variable i, que lo utilizamos para controlar la estructura repetitiva for, ¿no? Escribimos for, paréntesis, las llavecitas, no se olviden, y dentro del for los tres parámetros. I va a comenzar en 1, mientras que i sea menor o igual a n2, repetir. Y en cada repetición i va a ser igual a i más 1. Bien. Este código, este for, lo único que hace es asegurarme n2 repeticiones. Si n2 vale 5, me está asegurando 5 repeticiones. Y comienza en 1. 1 es menor o igual a 5, por ejemplo. Sí,
luego vale 2, luego vale 3, luego vale 4, luego vale 5, también se cumple con la condición y cuando valga 6 termina. Entonces, ¿cuántas repeticiones tenemos? 1, 2, 3, 4, con el 5 también va a valer, tendríamos 5 repeticiones, ¿no? Eso es lo único que hace, nos está asegurando las 5 repeticiones. En el caso de que n2 valga 5, ¿no? Ahora, si n2 vale 100, nos va a asegurar las 100 repeticiones. Si n2 vale 3, nos va a asegurar las 3 repeticiones. Y así y así. Ahora, en cada repetición nosotros tenemos que sumar n1. Tenemos que ir acumulando esa suma, ¿no? Más n1, más n1, más n1, más n1. Entonces, el resultado debe estar guardado en esta variable que lo creamos, m. M va a comenzar en 0. Listo. Ahora, en cada repetición, m va a ser igual al mismo valor que tenía más n1. Y con eso tenemos el resultado. Miren cómo funciona. En la primera repetición, a ver, n1 vale 3 y n2, para no hacerlo muy largo, vale 4. Bien. Según el código del for, vamos a tener 4 repeticiones, ¿no? Cuando i valga 1 se cumple la condición, cuando i valga 2 se cumple la condición, cuando i valga 3 se cumple la condición, cuando i valga 4 se cumple la condición, pero cuando i valga 5 no se cumple la condición. Entonces tenemos estas 4 repeticiones. Ahora, en cada repetición estamos sumando n1, estamos acumulando. M de manera inicial nos indica que vale 0. Eso según esta instrucción, ¿no? En la primera repetición, m es igual a m más n1. O sea, m es igual a m. ¿Cuánto valía m? 0 más n1. n1 es 3. Listo, entonces el valor de m ahora es 3. Muy bien, en la siguiente repetición, obviamente se va a cumplir. M es igual a m más n1. O sea, m es igual a m. ¿Cuánto valía m? 3 más n1, que es otro 3. Tendríamos el 6. Listo. Ahora, la tercera repetición. M nos indica que m es igual a m más n1. M valía 6 más n1, que sería 3. Tendríamos el 9. Y la última repetición, la cuarta repetición, dice m va a ser igual a m más n1. Entonces m va a ser igual a m, que vale 9, más n1, que sería 3. Tendríamos el 12, ¿no? Entonces de esta forma nosotros podemos acumular las sumas en una sola variable. M es igual a m más n1. Y vamos a mostrar el resultado con un cout m. Nada más, no tenemos que mostrar un mensaje que diga las multiplicaciones o algo por el estilo, ¿no? Ejecutamos, por ejemplo, 4, 5, separado por un espacio. Presionamos Enter, 20. Listo, funciona. Otro caso, a ver, 11, 10, 110. Está muy bien. Y esa sería la solución del primer ejercicio. Segundo ejemplo. Realizar un programa que lea dos números n y k, donde k vale entre 0 y 9. El programa debe contar cuántos dígitos k existen en n. Ya vemos que, al igual que el ejercicio pasado, tenemos que colocar los datos de entrada en una sola línea. El primer número tiene que ser n y el segundo tiene que ser k. Tenemos que contar cuántos dígitos k existe en el número n. Por ejemplo, cuántos 8 existen en n. 1, 2, nada más. Y eso debe estar ahí, salida. Otro ejemplo. N es este número, 221.021, y k es 2. ¿Cuántos 2 existen en este número? 3. 1, 2, 3. Por eso la salida es 3, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar entonces con el código. Vamos a crear las variables que van a ser enteros. Tenemos n
luego K y la cantidad de dígitos que va a ser el contador. Y el contador que comience en 0. Muy bien, vamos a leer, primero leemos N, luego vamos a leer K. Muy bien, y tendríamos que comenzar con el procedimiento para contar cuántos K existen en N. Pero antes de eso, vamos a analizar cómo extraer los dígitos de un número. Tenemos el número N que va a valer 8083 y K que valga 8. Tenemos que contar cuántos 8 existen en este número. Ya sabemos de entrada que son 2, pero ¿cuál sería el algoritmo para colocar a nuestro código? Lo que tenemos que hacer es extraer dígito por dígito. Tenemos que sacar de este número el 3, ver si es 8, luego sacar el otro dígito, luego sacar el otro dígito y sacar el último dígito. Pero para sacar un dígito, nosotros tenemos que hacer uso del operador módulo. El operador módulo lo que hace es sacar el residuo de una división y podemos utilizar esa operación matemática para solucionar este ejercicio. Por si acaso, el uso del módulo ya lo vimos en un video pasado, que es estructuras condicionales, uso del módulo, ¿no? Ahí está explicado cómo funciona. Matemáticamente, el procedimiento sería el siguiente. Tenemos el 8083. Bien, lo que vamos a hacer es dividir este número entre 10. Siempre entre 10, porque esa es la forma de extraer un dígito, ¿ya? El resultado de esta división va a ser 808 y el residuo de esta división va a ser el 3, ¿no? Al hacer una división entre 10, nosotros tenemos el mismo número menos el último dígito y el último dígito como el residuo, ¿no? Entonces ya estamos separando el último dígito del número. Después de esta división tendríamos que preguntar, ¿no? Este residuo, este 3, ¿es igual a K? Si es verdad, nuestro contador se tiene que sumar más 1. Caso contrario, no pasa nada. Después de eso, tendríamos que dividir nuevamente el número, que sería el 808, entre 10. Y el resultado sería 80. Y el residuo va a ser 8. Luego al residuo le preguntamos, ¿no? ¿Es igual a K? Si se cumple, más 1. Si no se cumple, no pasa nada. Después de eso, tenemos que dividir nuevamente el 80 entre 10, que sería igual a 8. Y residuo 0. Luego sacamos o realizamos una pregunta, ¿no? Este residuo es igual a K. Si se cumple, más 1. Si no se cumple, no pasa nada. Por último, este 8 lo tenemos que dividir nuevamente entre 10. 8 entre 10 a 0. Residuo 8. Este residuo es igual a K. Si se cumple, más 1. Si no se cumple, no pasa nada. Y tenemos que seguir dividiendo entre 10. Pero acá hay un detalle. ¿Se puede dividir entre 10? El 0 ya no se puede dividir entre 10. Entonces ya tenemos la condición de hasta qué punto tenemos que dividir entre 10. Entonces vamos a ir dividiendo hasta que el número sea 0. Porque primero era 8083, luego 808, luego 80, luego 8. Cuando llega a 0 ya no dividimos entre 10. Esto porque no sabemos cuántas veces vamos a dividir entre 10. En este caso fue 4, 1, 2, 3, 4, porque el número es de 4 dígitos. Puede que n sea un número de 3 dígitos, como el 820 o el 115, ¿no? Con 3 dígitos. En ese caso solo van a ser 3 divisiones. Puede que el número sea de 6 dígitos o 7 dígitos, entonces van a ser más divisiones. Entonces todo depende de la cantidad de dígitos que tenga n. Muy bien, entonces la condición va a ser mientras el número que se va a dividir
sea mayor a 0, que se siga dividiendo. Caso contrario, detenemos la división, ¿no? De ese modo. Muy bien, entonces vamos con el código. Para esto, chicos, tenemos que hacer uso de la estructura while, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la estructura for nosotros tenemos que establecer de inicio la cantidad de repeticiones, como en el ejercicio pasado. Ya sabíamos cuántas veces se va a repetir, era n2 en el ejercicio pasado. En este caso no sabemos si n tiene 2 dígitos, 1 dígito, 3 dígitos, 4 dígitos, 10 dígitos, no sabemos. Entonces, por eso una estructura while, ¿ya? Y la condición va a ser mientras n sea mayor a 0 repetir. Y en cada repetición, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, extraer el dígito. Para extraer el dígito, vamos a crear una variable auxiliar que sea dígito. Dígito va a ser igual a n módulo 10. Con esto estamos extrayendo el dígito. Ahora nos toca actualizar n, ¿no? N va a ser igual a n dividido entre 10. ¿Por qué estamos realizando estas dos líneas de código? Por lo siguiente, es muy importante. Cuando nosotros tenemos el número 8083, al realizar la división entre 10, el resultado sería 808 y el residuo es 3, ¿no? Con esta primera línea de código estamos sacando el residuo. En dígito solo se va a guardar el 3. Pero n va a seguir valiendo 8083. Entonces con la siguiente línea de código estamos actualizando ahora n que no valga 8083 sino 808. Y luego va a estar listo para que en la siguiente repetición podamos extraer el 8, luego el 0, luego otra vez el 8, etcétera, etcétera. Listo. Ya tenemos eso. Ahora tenemos que comparar, averiguar si la variable dígito es igual a k, ¿no? Y lo hacemos obviamente con una estructura condicional. Entonces, si el dígito es igual a k, si esta condición se cumple, entonces nuestro contador va a ser igual al mismo valor que tenía más 1. Nada más. ¿Qué pasa si no se cumple? Por el else no hago absolutamente nada. Y como no hago nada, no es obligado colocar el else. Y con eso termina el ejercicio. Lo único que falta es mostrar el resultado con la función cout, la cantidad de dígitos que está en la variable contador. Ahora sí, vamos a verificar. A ver, 22.000. Aquí hay 4,2. 4. Muy bien. Otra vez. A ver. 8083 y que sea 8. 2. Funciona. Otro caso. Último. Busquemos el 6. ¿Cuántos 6? 0. Obviamente no hay 6. Con eso terminamos el ejercicio. Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en la siguiente oportunidad.